nota este versículo que está en Mateo 21:21. Dice, Jesucristo respondiendo les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, lo haría. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Fe es certeza, y certeza es no tener duda alguna. Y en el Congreso veíamos, hermano y hermana, que la fe la describió nuestro Señor Jesucristo como un grano de mostaza, que es muy pequeñita, la semilla más pequeña. A lo mejor nunca has visto un grano de mostaza, pero si has visto una ajonjolí, cuando te has comido una hamburguesa y arriba tiene ajonjolí el pan. ¿Quién ha visto una ajonjolí? Bueno, el hermano menor de la ajonjolí es la mostaza, chiquitito. Sí, pero dice la palabra de Dios, cuando se siembra y da fruto y crece, se hace un árbol grande y es la mayor de las hortalizas. Incluso en sus ramas son tan grandes que pueden venir las aves y hacer nido ahí. Sí. La fe, hermano, el crecimiento de la fe es un proceso. Y cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, están haciendo esa fe que está siendo sembrada en su corazón y es del tamaño de un grano de mostaza. Es decir, una persona cuando está apenas empezando en la fe, ¿sí?, está su fe así de pequeña. Pero si esa fe es sembrada en buena tierra, y veíamos con los jóvenes, la fe, dijo el Señor Jesucristo, que es esa palabra que es sembrada en el corazón, que puede caer en el camino. Y dice, vienen las aves y se la llevan y no da fruto. Y cuando explicó la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo decía, los que cayeron en el camino y se las comieron las aves, son las que vino el maligno y se robó la palabra. Y esos son los argumentos. Cuando una persona recibe la palabra de Dios y de repente empieza a leer, no, Dios no existe, con la ciencia, la mal llamada ciencia, porque la verdadera ciencia alaba a Dios, la biología alaba a Dios. Hay uno de los médicos, el neurocirujano más importante del mundo, es un tremendo cristiano, y él dice, el cerebro humano no se puede explicar más que como un milagro. Ese es el neurocirujano. Los verdaderos científicos alaban a Dios. Los filósofos son los que muchas veces se oponen a Dios. Pero muchas veces estamos nosotros viendo ahí algo en YouTube, o estamos viendo un mensaje, o puede ser inclusive un amigo, un familiar que te dice, oye, pero no, tú estás siendo tonto, tú estás yendo a un lugar ahí para que te roben tu dinero, tú estás yendo ahí a un lugar para que te laven el coco. Y les decía yo a los jóvenes, cuando yo estaba jovencito en la secundaria, fui a la iglesia y Dios tocó mi corazón y llegué a la escuela y le platiqué a mis amigos y me dijeron, a ti te están lavando el coco, no seas tonto. Y la siguiente semana llegó a predicar una persona al grupo de jóvenes y dice, cuando yo era jovencito, decía él, me dijeron, no, a ti te están lavando el coco. Y les dije, sí es cierto, porque lo tenía bien cochino. Sí. Y me contestó Dios en una semana. Pero sabes una cosa, si yo no hubiera ido la siguiente semana, no hubiera escuchado la respuesta de Dios para mi vida en ese momento. Sí, jovencito me estaban diciendo, te estás lavando el coco, y era un argumento que se pudo haber robado la palabra. Pero gracias a Dios, fui la siguiente semana y Dios me habló a través de esa predicación y permanecí en la palabra de Dios. Sí, sabes, hermano, tienes que tener cuidado con los argumentos que vengan y se quieran robar. Muchas veces viene un familiar que te dice, no, yo te creía más inteligente, hermano, cristiano, te creía más inteligente, qué bárbaro. Una vez le prediqué a un señor y me dijo, no, yo soy de un pensamiento evolucionado, tú eres de un pensamiento primitivo. Y le digo, pues primitivo, pero me voy al cielo. Cuando me toca discutir con alguna persona que le predico y me dice que no, yo creo en la evolución, yo le digo, mira, ¿sabes una cosa? Cada uno de nosotros es lo que uno cree que es. Y te respeto si tú crees que eres un chango evolucionado, pero yo soy un hijo de Dios, porque yo creo que soy un hijo de Dios. Está bien, si tú quieres ser un chango evolucionado, créelo y compórtate, es más, hasta ráscate.
pero yo soy un hijo de Dios. Cuidado con los argumentos, se pueden robar la palabra. Después la palabra cayó también entre pedregales y dice, no echó raíz profunda y se secó. Cuando la explicó el Señor Jesucristo, eso es la falta de compromiso. Cualquier persecución, cualquier problema, ¿sí? Cualquier cosita que pasa en la iglesia y no me voy. Esos no son raíz profunda. Los hijos de Dios son árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No son hierbita que cuando sale el calor se seca. Eso es falta de compromiso. Tienes que vencer. Si tú quieres ser ese árbol plantado, tienes que vencer. Va a haber persecuciones, por supuesto. Va a haber gente que te moleste por ser cristiano, claro. Va a haber problemas en la iglesia, por supuesto, hermano. Donde hay dos seres humanos, siempre hay algo de roce. Siempre sucede algo así. Todo eso se va a acabar cuando nos vayamos al cielo y se quite la carne de nosotros. Pero mientras, de todas maneras, sigue habiendo algún tipo de contienda, algún tipo de problema. Y uno tiene que aprender a pasar por alto la ofensa y permanecer fiel en Cristo Jesús. Permanecer fiel en Cristo Jesús, ser una persona que está plantada con una raíz profunda en la iglesia donde Dios lo puso. Sí, en la iglesia donde Dios lo puso, ser una persona con compromiso hacia la palabra de Dios, compromiso hacia leer la palabra, hacia orar, compromiso con su familia para ser un varón de Dios. Y no a la primera tentación, tu raíz fue una raíz que no era profunda. A la primera muchacha que te sonríe, ya la raíz se secó en el cristianismo. Eso no es compromiso con Dios. Una vida de principios. Cuidado, para que ese árbol sea un árbol grande y que dé fruto impresionante, necesitas vencer esa acechanza que es la falta de compromiso. Luego el Señor dijo, otro cayó entre espinos y al crecer los espinos la ahogaron la palabra. Y dice esos espinos el Señor que eran los afanes de este mundo y las riquezas. Y hay veces que una persona por trabajar y trabajar y trabajar no le puede dar un segundo a Dios. Yo no te digo que no trabajes. Todos nosotros tenemos que poner alimento en nuestra casa. Y el Señor dice que el que no trabaje, que no coma. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser esforzados y valientes. Pero sabes una cosa, también el Señor nos dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces hay veces que los afanes, las riquezas, el poseer, muchas veces la fama, ¿sí? Y entonces tengo que estar posteando y tengo que estar poniendo fotos y esa foto no pegó, entonces pues tengo que ponerme un escote más pronunciado para ver si me dan a alguien un like. Ahí están los afanes de este mundo que se ahogan la palabra y no deja que dé fruto. Pero dice la palabra de Dios, pero también hay una semilla que cayó en tierra fértil y esa, hermano, dice la palabra de Dios, va a dar fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Y yo estoy seguro que tú eres esa buena tierra donde cayó la semilla del Señor en el nombre de Jesús. Y tu familia es esa buena tierra donde se van a vencer los argumentos, la falta de compromiso y se va a vencer también los afanes de este mundo y tú vas a ser un árbol que va a dar fruto en el nombre de Jesucristo. Eso es la fe. Eso es la fe. Y entonces se siembra en esa buena tierra y empieza a crecer la fe. Empieza a crecer la fe. Veíamos con los jóvenes también cómo vivir por fe, y esa es una conferencia que próximamente la voy a dar aquí también. Fluyó la presencia de Dios. Pero vamos a ver el último tema de este congreso, fe. Los jóvenes lo tomaron completo, tú estás tomando solo la última parte, pero esa última parte también puede ser una predicación independiente, es un estudio de lo que la fe produce en nuestras vidas. Y te voy a pedir que abras la Biblia en Romanos, capítulo 1, versículo 16. Y este es el logotipo de congreso que más me ha gustado de los años de Camino Extremo, porque dice fe, pero también dice fe en quién. Fe en Jesucristo, en su cruz, en su muerte,
en su resurrección, en que es el Hijo de Dios, en el que nos salvó, en el que nos sostiene, en el que nos puso ejemplo. Fe en Jesucristo. Y dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Hay quienes, hermano, estaba diciendo, ¿quién dijo de la servilleta? Que cuando van a orar por los alimentos tiran la servilleta. Señor, bendice estos alimentos, amén, para que nadie los vea. Están en un restaurante, en una fondita, tiran la servilleta para orar. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que ¿qué? A todo aquel que ¿qué? Cree. Seguimos leyendo ahí. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Número 1, ¿qué produce la fe en nosotros? Número 1, produce salvación. Quiero decirte algo, si ya nos quedáramos ahí, sería suficiente. Salvación significa perdón de mis pecados y vida eterna. Perdón de mis pecados y vida eterna. Si nos quedáramos ahí, ya sería suficiente para que tú y yo buscáramos crecer en fe. Señor, los apóstoles le decían a sus discípulos, cuida la salvación, dedícate a tu salvación, les decía. Y cuando dice eso, nos está diciendo, afiánzate en la fe. Ten cuidado con los argumentos, ten cuidado con la falta de compromiso, ten cuidado con los afanes de este mundo, porque eso puede ahogar la palabra. Que tu corazón reciba como buena tierra, pero se mantenga siendo esa buena tierra, porque la fe produce salvación. Y ahí es cuando la fe es así de pequeñita. Muchas veces llegamos a Cristo con un montón de problemas, hermano. Y si tú llegaste a Cristo con un montón de problemas, bienvenido, porque todos nosotros llegamos igual. Hay veces que una persona puede decir, voy a limpiar mi vida para después acercarme a Dios. Eso no es así, es como si dijeras, me voy a sanar y después voy al médico. Uno va a limpiar su vida a la luz de Cristo. Uno va a restaurar su vida a la presencia del Señor Jesucristo. Uno va a alimentarse espiritualmente a la presencia del Señor Jesucristo. Pero para eso hay que caminar en fe. Es el primer paso de fe. El primer paso de fe. Y es cuando tu fe está así bien pequeñita. Es cuando tu fe está así bien chiquita. Y le dices, es suficiente. Quizá no sé cómo lo vas a hacer, Señor. No he visto grandes milagros. Tengo 1 hora de haber empezado a escuchar tu palabra. Pero sí creo que puedes cambiar mi vida. Y sí creo que tienes el poder para transformarme. No sé cómo lo vas a hacer. Nunca he visto algo. Nunca he visto quizá un milagro. Dice esa persona nuevecita. Pero esa fe inicia allí. Esa fe inicia allí. Sí. Muy bien. ¿Qué produce entonces? ¿Qué produce en nosotros la fe? Número 1. ¿Qué produce la fe? Salvación. ¿Alguien viene con el muchacho? ¿Sí? Si me ayudan ahí, adelante por favor. Déjenmelo pasar para que se siente. ¿Cómo estás? Mi hermano es uno de los que vino al Congreso de Jóvenes. Yo lo saludé, así que démosle un aplauso de bienvenida. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Dios te bendiga. La fe produce salvación. ¿Qué produce la fe? Sin fe es imposible. Tienes que creer que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Es a través de la fe en el Señor Jesucristo que llegamos al Padre.
Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo nuestro Señor. Pero tienes que creer y crees y es algo instantáneo. Ese es el milagro de Dios, perdonando tus pecados, simplemente diciéndole: Señor, perdóname, estoy arrepentido. Señor, que tu sangre cubra estos pecados. Sé que moriste en esa cruz por mí. Señor, que ahí vayan mis pecados y hoy hazme una nueva persona en el nombre de Jesús. Y ahí, cuando se hace esa oración que dice la palabra de Dios, se confiesa con la boca y se cree con el corazón, se cree con fe en el corazón, entonces pasa algo que es grandioso, es el milagro más hermoso, es el milagro más glorioso, es el nuevo nacimiento, que una persona está aquí en esta tierra como una criatura de Dios y a través de la fe se convierte en una hija de Dios, se convierte en un hijo de Dios. No hay nada más glorioso que eso. Al Señor Jesucristo le bajaron a un paralítico con una fe impresionante y Él le dijo: tus pecados te son perdonados. Y toda la gente decía: ¡qué chafa! Y se volteó el Señor Jesucristo y les dijo: ¿qué es más importante o qué es más difícil? Perdonarle los pecados. ¿Sabes? Ningún profeta podía perdonar pecados. Ningún pastor, ningún evangelista puede perdonar pecados. El único que podía decir en toda la tierra: te perdono tus pecados, era Él, porque es Dios. Así que Elías probablemente pudo haber orado y quizás se hubiera levantado el paralítico, o Eliseo, o Pedro cuando ya estaba lleno del Espíritu Santo. Muchos pudieron haber parado al paralítico por la fe, pero nadie había podido decirle: tus pecados te son perdonados. Y cuando te encuentras con Jesucristo y le dices: Señor, pero si herí a tantas personas, y te dice: tus pecados te son perdonados y yo pagué por ellos en la cruz porque te amé. Y no importa lo que hiciste, no importa, eso ya está borrado, yo te amo a ti. Ese es el milagro más grande. Ese es el milagro más grande. Y muchas veces te acercaste para que Dios te parara como un paralítico y venías con un problemón. Y lo primero que te encontraste es con Jesucristo diciéndote: tus pecados te son perdonados. Pero ¿sabes algo? Ese es el milagro más grande. Porque ese paralítico, en ese momento el Señor dijo: bueno, para que ustedes crean que yo soy el Hijo de Dios, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y sal de este lugar. Y en el instante el paralítico se paró. Y ese es un milagro que la fe en el Señor Jesucristo produjo. Pero sabes, el Señor Jesucristo nos enseñó ahí, es mucho más importante el milagro del nuevo nacimiento, porque ese es eterno. Esa persona que el Señor Jesucristo levantó en ese momento, ¿tú crees que sigue vivo entre nosotros? Si eso lo hizo hace 2000 años, ese paralítico ha de haber tenido una vida hermosa, ha de haber creído toda su vida en el Señor Jesucristo y probablemente ahorita está en la presencia de Dios, pero ya se murió. Ese milagro de sanidad le duró otros 60 años, ¿te gusta? ¿Sí o no? ¿Cuánto le habrá durado esa sanidad hasta que se hizo viejito y se murió? ¿60 años más? ¿70 años más? Tenía a lo mejor 20, 25, 70 años más, cuando mucho, que haya llegado a los 95. Pero el primer milagro todavía lo está disfrutando en la presencia de Dios. La vida eterna. La vida eterna. Hermano, que Dios te diga: tus pecados te son perdonados, es el milagro más hermoso. Es el milagro que costó más caro. Costó que el Señor Jesucristo diera su vida en la cruz por amor a nosotros. Y si tú has recibido por fe tu salvación, yo te invito a que le des un aplauso al que la ganó por nosotros en la cruz, al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo. Bendito Dios. Jesucristo me salvó. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo era un pecador, hermanos, pero Jesucristo me salvó.
Yo era un egoísta, pero Jesucristo me salvó. La fe produce salvación. Pero también produce milagros. Vamos a ese pasaje de la Biblia. ¿Qué te parece si me acompañas a Mateo, capítulo 9, versículo 1? Mateo 9:1. Aquí hay una presencia de Dios impresionante, hermano. Estamos en medio de un avivamiento en esta iglesia. Una presencia de Dios impresionante. Mateo 9:1 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Segunda maravilla de Dios que produce la fe son milagros. Di conmigo: milagros. Una vez llegó un centurión. Un centurión era una persona importante, era autoridad. Y llegó con el Señor Jesucristo y le dijo: Señor Jesús, tengo un siervo al cual amo mucho y está postrado en cama muriéndose. ¿Podrías sanarlo? Y Jesucristo le dijo: está bien, voy a ir a tu casa. Y el centurión le dijo: no es necesario, Señor Jesús. Yo soy hombre que está bajo autoridad y que además soy autoridad de otros. Y como autoridad de los otros le digo a un soldado: ve, y tiene que ir. Y le digo a otro: haz, y lo tiene que hacer. Así que tú tan solo di la palabra y será hecho. Y dice el Señor Jesucristo: se maravilló de su fe y dijo: en toda Israel no ha hallado tanta fe. Y le dijo: como creíste, te sea hecho. Y en aquella hora su siervo fue sanado. Número 2, la fe produce milagros. Milagros. ¿La fe produce qué? ¿Cuántos vinieron al concierto Fe? Sí. Dieron testimonio. Aquí está mi hermano, ¿verdad? Enrique dio su testimonio. Sí, aquí está la familia López, hermanos, dieron su testimonio. Ramón está por aquí, no lo sé. Dio su testimonio de sanidad, de cáncer. ¿Sabes, hermano, hermana? La fe produce milagros. Acuérdate que es la fe. Es la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. Eso es fe. Eso es fe. Y aquí hay hombres y mujeres tremendos de fe. Y por eso se ven tantos milagros. Nosotros no dudamos de Jesucristo y de su poder y de sus promesas. Y por eso vemos tantos milagros. Tienes que creerle a Jesús. Tienes que creerle a sus promesas. Y vas a ver la gloria de Dios. Si Dios promete, Dios cumple. Y cuando Dios te dijo: voy a reunificar tu casa, solamente levántate, sé un varón de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice qué hacer como varones casados, qué hacer como mujeres, qué hacer como hijos. Y Dios nos da la promesa que si creemos en el Señor Jesucristo seremos salvos, nosotros y nuestra casa. Créelo, así va a suceder. No tengas duda alguna. Va a llevar algún tiempo o muy rápido. No importa, pero va a suceder. Y si se tarda un tiempo, hermano,
hermana, contando la eternidad, eso no es nada. Que tu familiar, tu familia sea salvo en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Créelo, la fe produce milagros, sanidades, prodigios, cosas que las gentes no pueden creer que sean ciertas, pero suceden. En esta congregación hay milagros impresionantes. Personas que decían: no tengo dinero para estudiar una carrera, pero tengo la promesa de Dios que voy a ser profesionista. Y iban y decíamos, orábamos y los veíamos, ve al examen de admisión, y salía un milagro y podían pagar el examen de admisión. Y entraban a la escuela y salía un milagro, casi un milagro cada mes, cada colegiatura era un milagro, pero al final estaban graduándose como Jesucristo les había prometido. Porque tenían fe. Porque tenían fe. Jóvenes que han orado por sus padres cuando sus padres ya están separados y se han reunificado los matrimonios, porque tienen fe. Sanidades, milagros, prodigios, conversiones, personas que estaban duros de corazón. Yo de broma les digo, como la película, hay una que dice duro de matar, yo les digo, hay unos que son duros de salvar. Pero ¿tú crees que hay algo imposible para el Señor Jesucristo? Y para la fe del pueblo de Dios que ora por ese poder de nuestro Señor Jesucristo. Ora por tu familiar. Ora por tu familiar. Sí, el corazón más duro. Sí, hemos visto aquí padres orando por sus hijos y me platican el corazón y las burlas. Me dicen, se burla de nosotros por ser cristianos. Es un corazón durísimo. Durísimo. Y el muchacho está levantando las manos en la iglesia un par de años después. Milagros de la fe. Por eso la fe no es por vista. Por eso no caminamos por vista. Ese varón puede ver a su hijo cuando llega de la iglesia y le dice, ¿otra vez fuiste a ese lugar? Uy, si fuera por vista, ¿cómo estaría nuestra certeza? Hay veces que están orando por un muchacho que está en drogas y lo ves otra vez drogado. Entonces no es por vista, empieza a ver por fe. Empieza a ver por fe. Ese muchacho que se está drogando va a ser un varón de Dios en el nombre de Jesús. Y decláralo en oración en el nombre de Jesús. Y te encierras en un cuarto, como esa película de Cuarto de Guerra. Enciértate a orar por tu hijo en el nombre de Jesús. Ese varón no me lo vas a arrebatar, Satanás. Yo ato tus obras de maldad. Yo ato en el nombre de Jesús ese espíritu de vicio. Yo declaro que mi Señor va a reinar en la vida de ese varón, de ese hijo mío. Gánalo para Cristo con fe. Arrebátaselo al vicio con fe en el nombre de Jesucristo. Y eso se gana. ¿Sabes cuál es la trinchera tuya y mía? Las rodillas, hermano. Las rodillas es la trinchera. Eso no se gana con armas. No es dándole una cachetiza o picándole los ojos o haciéndole la Stilson. ¿Cómo lo vas a sacar de las drogas? O el tirabuzón, decía la canción. Ni modo, viajé mucho en pecero, hermano, discúlpame. No es así como lo vas a ganar. Dice la palabra de Dios, nuestras armas no son carnales, sino espirituales, pero poderosas en Dios para derribar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Y cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Usa esas armas espirituales, híncate por tu familia y la vas a ver cristiana. No hay otra forma, no va a suceder de otra manera. La única forma como podemos ser vencidos por el mal es que perdamos la fe y nos bajemos de la batalla. De otra manera, si te mantienes firme y peleando, vas a ser más que vencedor por medio de aquel que te amó y que te salvó, que es el Señor Jesucristo. Y vas a ver a tu hijo que está en drogas
en Cristo y sin drogas. Y vas a ver a tu hija que se fue de la casa regresar arrepentida con el corazón dado a Cristo Jesús. Y vas a ver tu matrimonio reunificado. Y vas a ver sanidades, milagros, prodigios, porque ese es el Dios al que servimos y al que seguimos en el nombre de Jesús. Así que la fe produce también produce milagros. Tienes que creer en los milagros. Hay cristianos que ya no creen en los milagros. Creen en la salvación, pero no creen en los milagros. Sí, tú y yo creemos en los milagros porque Jesucristo nos dijo: yo soy el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y el Señor Jesucristo dijo: mayores cosas que las que yo he hecho ustedes harán, porque yo voy al Padre. Jesucristo nos prometió milagros. Jesucristo dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y eso es una promesa no para los que estaban ahí, sino para los que creen, para los que tienen fe. Entonces, ¿cuántos creen aquí? Entonces pon la mano sobre los enfermos y van a sanar. Créele a Dios, no tengas duda. Certeza, certeza, certeza. Y milagros van a suceder. Cuando nosotros cantamos esa canción, milagros pueden suceder, milagros van a suceder en el nombre de Jesús, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y milagros están sucediendo en el nombre del Señor Jesucristo. Milagros están sucediendo. Y por último, le pido a mi hermana si me ayuda con el piano. Número 3. Y sabes, ya creció la fe. ¿Se acuerdan la fe para la salvación cómo estaba? Granito de mostaza, pero se sembró en tierra buena y empezó a crecer y dio frutos de fe, y hubo milagros y viste la gloria de Dios. Y sabes, es un círculo virtuoso la fe, porque crees en Dios, te salva Dios, empiezas a hacer sus mandamientos y empiezas a ver la maravilla de Dios en tu familia. Y cuando se restaura ahí tu familia, empiezas a orar por tu sanidad y ves sanidades y ves cosas hermosísimas y empieza a crecer la fe. La fe va para arriba y llega un momento, hermano, hermana, en que te vuelves para la gloria de Dios un gigante de la fe. Como dice ahí la palabra de Dios, esa hortaliza grande que aún las aves pueden venir. Y ya no eres tú el que está recibiendo la palabra, ya no eres tú el que está necesitado de esa gracia y que un hermano de gracia te predica la palabra, sino que empiezas a ser un gigante de la fe y empiezan a venir las aves del cielo a buscar sombra y reposo. Y eso es cuando Dios te empieza a usar. Por fe. Y la fe en nosotros produce fortaleza espiritual. Ya no solo para sostenerte a ti y tu familia, sino para alcanzar a otros. Te voy a pedir de favor, y con esto vamos a terminar, que abras la Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, que es nuestra palabra rema de nuestro congreso de jóvenes que hoy cierra, no con esta conferencia, sino con un montón de jovencitos sirviendo a su Señor, llevando la palabra de Cristo a las calles en el nombre de Jesús. Y si me ayudas a leer en Hebreos capítulo 11, dice en el versículo 32: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, que ¿por qué? ¿Por qué? Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron ¿qué? Fuerzas de debilidad, se hicieron ¿qué? Fuertes en batalla.
Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Escúcheme algo. Muchas veces estudiamos este versículo y nos quedamos aquí. Y muchas veces por fe vamos a hacer proezas en el nombre de Jesús y vamos a terminar contentos y felices. Pero el capítulo 11 de Hebreos no termina ahí. Y te pido por favor que esto lo leas con el Espíritu. ¿Cómo lo vas a leer? Con el Espíritu. Abre tu fe, abre tu entendimiento, porque lo que vamos a leer es los gigantes de la fe. Dice, otros, versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de eso, prisioneros, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errados por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La fortaleza del Señor, cuando Dios ha hecho crecer esa fe y se fortalece ese árbol y puede dar cobijo a otros, también existe cuando las cosas no salen tan bien. Y dice ahí que algunos, por la causa del Evangelio, experimentaron vituperios, que son burlas, y azotes. Dice que otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y hay veces que leer eso, dicen uno, bueno, esta parte de la fe como que ya no me gustó. Vamos a quedarnos en la salvación y en los milagros. Pero ¿sabes una cosa? Llega un momento en que la fortaleza de fe, está uno tan convencido de quién es su Dios, que lo ha amado. Estás tan convencido, tan seguro de tu salvación. Tienes la convicción de lo que no se ve. Y aunque no ves a Jesucristo todos los días de tu vida, ves su maravillosa gloria y tú solamente estás esperando su regreso por ti. Cuando llegas a ese nivel de fe, hermano, hermana, tienes una fortaleza que puede soportar el llevar la carga de otros. Porque cuando un mártir muere, extiende con su sangre también el evangelio de Cristo. Cuando el mundo, Satanás, golpea a la iglesia de Cristo y hay persecuciones y hay burlas, la iglesia está encendida. Lo que Satanás no sabe es que nos puede golpear, pero lo que sucede es que salen chispas por todos lados y se inicia el gran incendio del avivamiento. Para que tú tengas una Biblia en la mano, muchos murieron, muchos fueron perseguidos. Para que tú y yo tengamos hoy el evangelio de Cristo, muchos dieron su vida. Cuando leo estas palabras, me acuerdo de algunos de los varones de Dios en la Biblia. Por ejemplo, Jeremías. Yo te invito a que leas, anota ahí y lo lees en tu casa. Jeremías 20. En el versículo 1 dice que el sacerdote Pasur, o sea, se sentía santo además este muchacho, hijo de Imer, precedía como príncipe en la casa de Jehová. Oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó al profeta Jeremías. Lo azotó.
Dios le dijo a Jeremías: ve y da esa palabra. Jeremías obedeció. ¿Y qué le pasó? Lo azotaron, porque no les gustó esa palabra, no era lo que ellos querían hacer. Hay veces que el evangelio de Cristo levanta rabia. Cuando la gente en maldad y en egoísmo le molesta, el evangelio levanta rabia y empiezan persecuciones y empiezan dolores. ¿Y cuál fue la respuesta de Jeremías? Uno de los versículos más hermosos de la Biblia. Léelo ahí si quieres abrirlo, Jeremías 27. En el 2: lo azotaron por profetizar en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jehová, de Dios. Llegó un momento en que Jeremías tuvo un lamento y ese gran profeta ya se andaba rajando. Dice Jeremías 27: me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día me has sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciemos. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hermano, la fe produce fortaleza aún en medio de las circunstancias más difíciles. Persecuciones, burlas, problemas, persecuciones tremendas como las que sufrían los apóstoles. Y uno puede decir: ¿cómo? Dice una palabra en el libro de Hechos que los apedrearon. Y dice: levantándose, se limpiaron las heridas y siguieron predicando el evangelio. Cualquiera podría decir: yo me rajo, se acabó esto, ya no más. Sin embargo, esos fortalecidos por la fe, porque tenían convicción absoluta en su corazón de que Jesucristo es el Señor, porque los había salvado, porque habían visto sus milagros, y su fe había crecido para llegar a ser instrumentos de Dios en la tierra. Y aquellos que resisten vituperios y persecuciones y azotes, la Biblia los describe. Si tú has sido perseguido por causa del evangelio. Hace una semana oré por una familia que llorando decían: nuestras hijas se burlan de nosotros por ser cristianos. Si tú has sido esa persona y permaneces fiel en Cristo, Dios describe a una persona que es perseguida, que a lo mejor no ha recibido el milagro y sigue fiel y firme. ¿Sabes cómo dice Dios de usted, hermano y hermana? La palabra de Dios dice de ti, varón, mujer, que permaneces firme a pesar de que no se ha cumplido alguna promesa, que permaneces firme a pesar de que hay burlas o persecuciones. La Biblia dice de ti: no es digna la tierra de ellos. La fe produce fortaleza espiritual.
Jeremías decía: donde quiera que hablo tu palabra me salta la violencia. Y dije: no hablaré más en tu nombre. Pero era como un fuego en mis huesos. Quise sufrirlo, pero no pude. Porque mi Dios es mi fortaleza. Y termina diciendo: Dios está conmigo como poderoso gigante. Y los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera. No prosperarán, tendrán confusión en el nombre de Jesús. Y sabes, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y muchas veces familiares que tú amas te han perseguido y te han lastimado el corazón, pero no son ellos. Son espíritus inmundos que tratan de hacerte caer y arrebatarte tu fe. Pero te digo hoy, ellos tendrán perpetua confusión en el infierno y tu familiar va a ser libre para creer y amar al Señor Jesucristo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Cierra tus ojos, por favor. La fe es fortaleza en medio de la prueba. Y hoy está aquí Dios para soplar vida y fortaleza. Y si tú sientes que tus fuerzas están desfalleciendo, hoy Dios te llamó a estar aquí para soplar fe. Y cuando desfallecía el corazón del padre de la fe, Abraham, porque no veía a su hijo. Si Dios te ha prometido un hijo que está ahí pero no está en Cristo, Dios te ha prometido, es igual que Isaac. Dios te ha prometido el nuevo nacimiento de tu hijo y no lo has visto y te desesperas. Bueno, te puedes reflejar en Abraham. Abraham no veía a su hijo, no veía a su hijo. Pasaba el tiempo. En un momento, perdiendo la esperanza, vino el Padre que nos ama, que es el mismo Padre de Abraham y que es el mismo Padre tuyo hoy y aquí. Y le dijo: ven, Abraham, sal de tu tienda, mira las estrellas, son tus hijos, así será la multitud. Le decía: Padre, ¿será que me vas a dar un hijo a través de este siervo Eliezer? No, tendrás un hijo tuyo, te heredará tu hijo. Ve las estrellas. Y hoy cada uno de nosotros que estamos aquí somos una de esas estrellas que vio Abraham, porque es el padre de la fe. Y si nosotros hoy tenemos fe en Jesucristo es porque ese varón de Dios se entregó a la fe. Por eso somos hijos de Abraham también en la fe. Y Abraham no tenía su hijo, pero visualizaba las estrellas. Y hoy Dios va a poner en ti ese mismo sueño. Yo quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Pero vas a tener los ojos del Espíritu bien abiertos. Esta es una palabra para todas aquellas personas que aman a alguien que no ha conocido a Cristo. Tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá. Cierra los ojos y quiero que tú veas en el nombre de Jesús que un día te va a decir tu familiar, tu ser querido: oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, mamá? Voy a la iglesia, hijo. Mamá, ya no puedo más. Llévame contigo, mamá. Y va a entrar del brazo contigo a la iglesia. Y Dios va a tocar su corazón. Y va a nacer de nuevo. Su pecado de vicio va a ser perdonado. Y va a bajar del estrado un varón nuevo.
vas a tener un galardón grande, porque un día ese varón nuevo te va a dar un beso y te va a decir: gracias, mamá, por no claudicar en la fe, por fortalecerte en la fe, y aunque por vista no me veías, me recibiste hoy en la iglesia. Yo te doy gracias, mamá. Cristo me salvó, pero tú oraste por mí. Ese jovencita que un día va a ver a su papá, que le va a decir: hija, ven hijo, te quiero felicitar, porque has cambiado mucho. Me has honrado, has sido un mejor hijo. Te va a dar ahí la oportunidad de decirle: papá, es que Cristo está en mí. No vas a ser tú hablando, jovencito. Va a tomar el Espíritu Santo de Dios tu boca y le va a hablar a tu padre y le va a decir: y a ti también te amo. Y Dios va a transformar el corazón duro de ese varón y va a tocar su corazón hasta quebrantarlo y hacerlo de carne. Y un día, pasado el tiempo, vas a estar dormido y el que te va a levantar va a ser tu papá y te va a decir: hijo, levántate, es hora de irnos a la iglesia. Mira las estrellas, Abraham. Mira las estrellas, Abraham. No va a ser un siervo el que te va a heredar, va a ser tu hijo. Yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Y esa fe me es contada por justicia, porque me justificas en la cruz. Yo creo, Señor, que tú eres poderoso para cumplir, Señor, todas tus promesas. Yo creo, Señor. Le quiero pedir de favor, mi hermano Eric, si me ayuda. La presencia de Dios está aquí. Y yo te invito a que le digas al Señor, si es de todo corazón. Si no, eso es un llamado, no te preocupes. Algún día Dios te va a tocar y te amamos en Cristo Jesús. Si no has tenido un encuentro con Cristo, hermano, te amamos con todo el corazón. Un día estaba yo igual, sentado al lado de mi mamá en la iglesia y con una carota. Y cuando te digo hoy que visualices las estrellas, mamá, aquí está mi mamá que vio una estrella un día, de un varón que no quería nada de Cristo. Aquí está mi mamá. Si tienes falta de fe, ve y pregúntale. Tu hijo va a estar aquí, hermana. Tu hija va a estar aquí, varón. Tu familia se va a restablecer en el nombre de Jesús, jovencito. Ten fe, certeza absoluta, no dudes. Y todo lo que pidas al Padre creyéndolo, lo recibiréis en el nombre de Jesús. Y si tú crees en la salvación, en los milagros y en la fortaleza, dile: yo creo, Señor. Yo creo en tus promesas y yo creo que tú me levantarás. Ponte en pie y cántale al Señor. Si me ayuda toda la banda, si está Arturo, muchachos de las guitarras, mientras empezamos a cantar. Con tus ojos cerrados, levanta tus manos. Dile: Jesucristo,
Dile: Jesucristo, yo creo en ti. Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el que murió en la cruz, el que entregó su vida por mí, siendo santo, sin mancha. Tomaste nuestros pecados y los pagaste en la cruz. Pero al tercer día resucitaste. Y hoy estás, Señor, preparándome morada celestial. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, un solo Dios. Yo creo en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo en ti, Señor Jesús. Yo creo, Señor, que tus promesas son fieles. Yo creo, Señor, que en los momentos más difíciles tú me fortaleces, Señor. Yo creo que aún en medio de la persecución, ahí estás tú conmigo como poderoso gigante, Señor. Y aún hasta el último aliento de vida, como aquellos mártires que entregaron su vida por el Evangelio, tú estás ahí con ellos, Dios. Como aquel Esteban que, siendo apedreado, vio en el cielo a Jesucristo. Ni siquiera, Señor, la persona que está en el peor de los padecimientos está solo. Ni aquellos que estaban en el fuego, Señor. Dice que uno que tenía aspecto del Hijo de Dios estaba con ellos, Dios. Yo creo, Señor Jesús. Yo creo, Señor Jesús.